¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos en esta clase, en esta semana, nuestra materia de historia y geografía en relación a la continuación del tema anterior, que es el gobierno del ingeniero Raúl Cubas Grau. Y en esta oportunidad estaremos desarrollando de qué manera se había producido el juicio político con respecto a su desempeño como presidente de la República. Estuvimos también observando, estuvimos analizando en la clase anterior que hubo una crisis muy grave que se había desatado en la República del Paraguay. Primeramente, la liberación del ex general Lino César Oviedo por parte del presidente de la República, el ingeniero Cubas Grau, el ingeniero Raúl Cubas Grau. Después de 2 días de asumir el cargo, ya prácticamente lo ha sacado de la penitenciaría, de estar preso, lo ha liberado prácticamente mediante un resorte legal que tiene el presidente, pero que no se reunieron los requisitos, cual es mediante el indulto, y también tuvo una resolución de la Corte Suprema de Justicia como un hecho inconstitucional que ha realizado el mandatario. A su vez también sucede otra crisis grave, cual es el asesinato del vicepresidente de la República. Estamos hablando nada más del doctor abogado, ¿verdad? En referencia al vicepresidente que es Luis María Argaña, que también era representante del Partido Colorado. Y por otra parte también ocurre el marzo paraguayo, cual era el descontento de la ciudadanía por su gestión, por su gobierno, por haber liberado, ellos creen que fue el actor intelectual del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, y también el descontrol que hubo de la ciudadanía, el descontento mediante estas situaciones. Y también sucede un marzo paraguayo donde las fuerzas policiales arremetieron contra los manifestantes, y de esta manera se produce un estallido social, y con esta situación también hace que el gobierno esté prácticamente al borde de la cornisa, y que posteriormente se llega a la renuncia, y a los movimientos congresistas, a los representantes del pueblo, que son los congresistas, senadores y diputados, también iniciaron un juicio político a modo de desvincular del gobierno al presidente. Entonces, dos bandos tomaron la posesión de las mismas: aquellos que apoyaban el juicio político, campesinos, jóvenes y ciudadanos varios, y los oviedistas, que apoyaban también al presidente Cubas y a Oviedo. Entonces, por un lado había dos bandos, unos que estaban a favor de la presidencia, del gobierno del ingeniero Cubas Grau, y por otro lado también el otro sector que buscaban que pueda sacarlo a través de un juicio político o bien bajo la renuncia de este mandatario. Entonces estaban los que estaban a su favor y también los que estaban en su contra, y los soviéticos que apoyaban al presidente Cuba, como ya hemos mencionado. Y un viernes 26 de marzo del año 1999, la situación se agravó cuando un grupo de francotiradores que respondían a los soviéticos dispararon contra la multitud de gente. 8 jóvenes prácticamente perecieron, murieron por estos francotiradores, y también hubo numerosos heridos, ya que hubo un gran enfrentamiento con la Policía Nacional mediante los carros hidrantes y también la montada. O sea que la situación de política social del Paraguay se iba cada día vez más agravando. Aparte, como ya hemos mencionado, la liberación del ex general, amigo leal del presidente de la República. Estamos hablando de Lino César Oviedo, y también el asesinato del vicepresidente, que se lo conoce como el magnicidio
del doctor Luis María Argaña, sumado también a los francos tiradores leales al gobierno, que prácticamente cayeron 8 jóvenes que se habían manifestado en la plaza capitalina, además de numerosos heridos. Las presiones nacionales e internacionales ante esta situación desbordante que tenía el gobierno del ingeniero Raúl Cubas Grau. En fecha 28 de marzo del año 1999, debido a las fuertes presiones nacionales y también de la política internacional, antes de que se decidiera, de que salga un veredicto de este juicio político, el presidente, el ingeniero Raúl Cubas Grau, renunció como presidente de la República. Oviedo logró escapar hacia la Argentina y luego se había refugiado en el Brasil. Entonces, ante estas situaciones, ya que el gobierno no tuvo más remedio, no tuvo más alternativa, por llamarlo de alguna manera, ya renuncia el presidente, el ingeniero Cubas Grau. También el liberado Lino César Oviedo no tuvo más remedio que escapar hacia la Argentina y posteriormente hacia el Brasil, ya que si se quedaba en el Paraguay posiblemente iba a ser nuevamente encarcelado por otros delitos que había cometido por intento de golpe de Estado ante el gobierno del ingeniero también Guasmosio. Entonces, seguimos por los acontecimientos que habían surgido en el Paraguay, sobre todo en el gobierno o ya prácticamente desvinculado del expresidente ingeniero Raúl Cubas Grau. También tuvo muchas repercusiones políticas, sociales, el marzo paraguayo, donde prácticamente hubo un enfrentamiento de una multitud de personas que estaban prácticamente en contra, que estaban prácticamente a favor. Entonces, entre esos también hubo una escaramuzas entre las fuerzas policiales. Por su parte, Cuba solicitó asilo político a la República del Brasil, donde permaneció hasta el año 2002, año en que regresó para someterse a la justicia paraguaya. Entonces, para poder enfrentar los cargos por los cuales se lo había inculpado. Consecuencias del juicio político. Una vez entonces sacado o había renunciado el ingeniero Cubas Grau, los manifestantes que estaban apostados en las plazas para reclamar esa situación estaban en una situación de alegría, festejaron la salida del presidente, ya que durante su gobierno hubo una gran crisis, una grave crisis que prácticamente ocurrió muchas personas heridas, inclusive personas inocentes que habían fallecido, sobre todo aquellos manifestantes que estuvieron en la plaza y prácticamente fueron también arremetidos por las fuerzas policiales, como así también francotiradores leales al gobierno. Esa misma noche juró como presidente provisional el titular del Congreso, Luis Ángel González Maqui. Recordemos que ya no teníamos un representante elegido por el pueblo, ya que el presidente electo, elegido por la ciudadanía en aquel entonces, había renunciado. Tendría que asumir el vicepresidente de la República, que era en aquel entonces Luis María Argaña. Pero sucede que lo asesinaron al vicepresidente, estamos hablando de Luis María Argaña, se lo habían asesinado, por lo que el poder estaba vacante. Entonces, ahí se reconoce esta situación política, esta situación jurídica, nuestra Constitución Nacional como una falta de gobernante. Se produce la acefalía, falta de gobernante. Entonces, ante esta situación, se da una salida constitucionalmente que el presidente del Congreso Nacional debe asumir como presidente provisional, y en aquel entonces era el doctor
Luis González Maki. Entonces Luis Ángel González Maki asume como mandatario provisional para poder representar al gobierno del Paraguay, que estaremos desarrollando en la siguiente clase.